Quinto, disertación del doctor Darío Bassani Montoya sobre el tema del principio de congruencia y la variación de la calificación en el proceso penal colombiano, propuesta de solución. Buenas tardes, señor presidente de la Academia, señores miembros de la mesa directiva, demás académicos de número y correspondientes, señores invitados especiales, amigas y amigos. En primer término, permítanme presentar un agradecimiento especial a la Academia Colombiana de Jurisprudencia por haberme honrado y haber depositado la confianza en mí para pertenecer de ahora en adelante a este distinguido organismo académico. Espero, por supuesto, ser muy superior a las expectativas puestas en mí, o por lo menos nunca inferior a ellas. Paso entonces a presentar mi trabajo de posesión ante la Academia, el cual he titulado El principio de congruencia en materia procesal penal y sus relaciones con la calificación jurídica. Este problema jurídico, que no es nuevo por supuesto en Colombia ni en Occidente, es un problema que se podría plantear de la siguiente forma. ¿Puede el juez variar la calificación jurídica contenida en la acusación sin que ello implique una invasión del juez en el resorte de la actividad del fiscal? Pues bien, la respuesta a ese interrogante exige que pasemos por varios desarrollos, tanto desde el punto de vista histórico como legal y jurisprudencial. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Lo primero que voy a hacer es tratar de mostrar con tres casos tomados al azar y tres casos universalmente conocidos cómo ese problema de la congruencia no es un problema nuevo en la teoría del derecho. Voy a tomar tres casos de personajes famosos en la historia, casos que han sido controvertidos precisamente por haber sido el resultado del ejercicio del poder a través del instrumento penal para ponerlo al servicio precisamente de actos distintos de la justicia o alejados del concepto de justicia. Voy a arrancar en el año 399, refiriéndome al primer caso antes de Cristo, que fue el juzgamiento de Sócrates. Ustedes recordarán que a Sócrates se le juzgó en principio por el delito de impiedad. A Sócrates se le atribuía el corromper a los jóvenes de la época que eran sus discípulos por varias razones, pero la principal de ellas era manifestar sus dudas sobre la existencia del panteón y con ello poner en duda la existencia de los dioses griegos. Pero lo que realmente le molestaba a algunas personas importantes que ejercían actividades comerciales en el momento en Grecia fue que sus hijos, quienes dentro de esa sucesión del orden económico que regía para la época, se estaban viendo tentados por las ideas de la filosofía moral de Sócrates, por el método dialéctico, y no iban a seguir la tradición familiar encargándose de los negocios de la familia. Y por eso entonces lo acusan y le formulan el delito de impiedad. Se conforma un tribunal de 500 miembros, finalmente 280 de ellos votan por la condena. Y miren que finalmente resultó condenado no por el delito de impiedad, sino por la corrupción de menores, entendida en el contexto de la época. Por eso ese juicio siempre se ha criticado, porque Sócrates nunca tuvo realmente la oportunidad de defenderse del nuevo cargo. Paso al segundo ejemplo. El segundo ejemplo es el caso del juzgamiento de Jesucristo. Sobre ese caso pues se han escrito infinidad de textos, tanto de orden teológico, de orden político, como de orden jurídico. Muchos juristas en materia penal han tomado el caso del juzgamiento de Jesús para estudiar cómo era el juzgamiento de una persona en ese entonces en Roma. Ese juzgamiento tiene la siguiente particularidad. A Jesucristo
se le juzga por el delito de blasfemia. Realmente lo que le molestaba a los judíos en ese entonces era que hubiese una persona que confundiese la identidad de un ser humano con la de la divinidad. Y realmente esa era la objeción que se tenía en el momento. ¿Por qué? Porque pues dentro de los actos que él proclamaba estaban actos de sanación y curación. Y eso llevó entonces a molestar a tal punto a los judíos que le imputan el delito de blasfemia y lo llevan a juzgamiento al Sanedrín. Pero como resulta que la pena o la sanción que podía imponer el Sanedrín era una sanción de corte económica, porque era, religioso, porque era un delito en estricto sentido religioso, y esa sanción no permitía la pena capital, entonces le solicitan al pretor para que, aplicando un procedimiento que existía en ese entonces, y que ustedes recordarán por el derecho romano, que era la cognitio extra ordinem, el procedimiento per questionis, le apliquen un procedimiento extraordinario, breve y sumario, en el cual no es el pueblo el que lo va a juzgar, sino es el pretor. Y el pretor va a tomar como referente y como acusación el resultado del veredicto que había dado el Sanedrín. Pero en esta ocasión, como el pretor va a ejercer la autoridad no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista civil en nombre de Roma, le atribuyen una nueva jurisdicción y un nuevo delito, y le cambian el delito de blasfemia por el delito de lo que hoy conoceríamos como la rebelión. Se entiende entonces que ya no es un ser peligroso para la religión, sino para el imperio de Roma, y que está cuestionándose en última la autoridad legítima del César al proclamar que hay un hombre que está investido de poderes excepcionales que podría estar incluso por encima del César. Y finalmente entonces se le condena por un delito distinto al inicialmente imputado. Paso al tercer ejemplo. Un ejemplo más familiar a nosotros, quizás más reciente en la historia. Un ejemplo que he tomado, entre otras cosas, porque se me vino a la cabeza, porque lo extracté de alguna forma de un trabajo que se presentó a consideración de esta academia el día que el doctor Antonio Cancino se presentó como miembro de la MIR. Él presentó un trabajo en el cual hizo el estudio de todas las irregularidades que se habían cometido durante el proceso del general Santander. Y entonces yo me fui a los documentos que le sirvieron de respaldo a ese trabajo, es decir, al expediente del proceso contra el general Santander, y me encontré lo siguiente. Después de la sentencia que se pronuncia contra el general Santander, en la cual básicamente se dice: no hemos logrado comprobarle que usted fue el jefe, el director, el organizador de la conspiración septembrina, pero como quiera que existen algunas declaraciones que dicen que usted pudo haber tenido conocimiento de la misma y no hizo nada para impedirlo y no lo denunció, de todas maneras lo vamos a condenar. Le imponen la pena de muerte, la confiscación de sus bienes, y posteriormente el libertador, en un gesto supuestamente de gracia, le conmuta la pena y lo condena al destierro. Y una de las razones para conmutarle la pena es precisamente que, si bien fue acusado por ser el director de la conspiración, no se comprobó que él hubiese participado efectivamente en ella. Como quiera que la falta que cometió fue menor a la que verdaderamente se le había imputado, entonces resuelve conmutarle la pena, además en consideración a los honores prestados a la patria. Resulta que el general Santander el 13 de diciembre envía una carta, de 3 cartas, esta es la segunda que envía, estando ya recluido con la pena conmutada en Cartagena, en el castillo de San Fernando, en las bóvedas de Boca Chica. Y en esa carta él le hace un cuestionamiento a todo lo que fue su proceso, porque por primera vez, ya habiendo sido sentenciado y condenado, él tiene acceso a las copias del expediente que no conoció durante el proceso. El proceso se adelantó de manera secreta, incluso para el procesado.
Dentro de las múltiples irregularidades que él señala en esa carta, que es un verdadero memorial jurídico, él señala lo siguiente: señala que no entiende por qué, si se le acusó por haber dirigido la conspiración septembrina, por qué se le termina condenando por un delito distinto, que es el haber actuado como encubridor por no haber impedido la misma, habiendo tenido posiblemente y eventualmente conocimiento de que se gestaría tal conspiración. Y entra a cuestionar muchos otros agravios que se cometieron en su contra durante el proceso penal que se adelantó. Ese y muchos argumentos adicionales darían pie para que posteriormente se le revocara su sentencia, se le restituyeran todos sus honores civiles y militares. Entonces miren ustedes cómo estos tres ejemplos de la historia muestran dos cosas. Primero, que el problema relacionado con la congruencia entre la acusación y el fallo, y la posibilidad que tiene el juez de fallar por un delito distinto a aquel por el cual se acusó, no es un problema nuevo en la historia de Occidente. Por supuesto, tampoco es un problema nuevo en la historia del proceso penal colombiano. Pero lo segundo que muestra es cómo, si no existiese ese principio de congruencia, el proceso penal podría ser utilizado como un instrumento al servicio del poder para acomodar la decisión que más interesa, ya no al momento de acusar, sino al momento de fallar. Eso significa, en otras palabras, que el principio de congruencia ha sido instituido como un límite al proceso penal, a la estructura lógica del proceso, para evitar ejercicios abusivos del poder a través del mecanismo de la vía penal, y que ese instrumento del principio de congruencia adicionalmente cumple como finalidad servir de límite al proceso penal de estirpe democrática. Segundo punto. El segundo punto es el que yo he denominado dos ejes conceptuales aparentemente contradictorios. ¿A qué me refiero cuando hablo de dos ejes conceptuales? Cuando uno revisa la teoría acerca del principio de congruencia, uno lo que encuentra es que la gran mayoría de doctrinantes hablan de dos grandes tendencias. Es decir, que cada vez que se va a elaborar un código de proceso penal, se cimienta sobre la base de una estructura legal del proceso, y que en esa estructura legal del proceso o bien se opta por una tendencia respecto de la congruencia o bien se opta por otra. ¿Y cuáles serían esas dos grandes tendencias? Una primera tendencia que predica la congruencia estrictamente fáctica, es decir, que los hechos por los cuales se falla deben ser los mismos hechos contenidos en la acusación. Mientras que la otra tendencia, un poquito más rígida, exige que además de respetarse la congruencia en sentido fáctico, los hechos, el fallo tiene que respetar la calificación jurídica que se le dio en su momento al delito, es decir, el nombre del delito, con todas sus circunstancias que lo particularizan, y no se puede fallar ni por hechos ni por un delito distinto a aquel por el cual la persona fue acusada. Y entonces uno en principio dice, bueno, sí, son dos puntos conceptuales sustancialmente distintos. ¿Cuál es la razón por la cual el legislador opta por uno u otro? Y entonces empieza uno a revisar el contexto en el cual los distintos autores se han afiliado a una u otra postura. Y lo que se encuentra es lo siguiente, que realmente no es que sean contradictorios. Lo que pasa es que han sido diseñados para sistemas procesales distintos. Y entonces uno revisa toda la historia del sistema procesal de corte inquisitivo y se encuentra con dos elementos característicos del sistema inquisitivo que explican por qué en los sistemas inquisitivos se acoge la noción de congruencia tanto en sentido fáctico como en sentido jurídico, es decir, la estricta, que exige coincidencia frente a los hechos y frente al derecho. Y siguiendo ese estudio, cuando uno mira los elementos del sistema acusatorio, se encuentra que en cambio quienes
hablan del principio de congruencia en los sistemas acusatorios, predican la noción de congruencia en sentido estrictamente fáctico. ¿Y cuál es la razón? Pues bien, si en el sistema inquisitivo la misma persona es la que investiga, acusa y juzga, si en el sistema inquisitivo la acusación es una verdadera providencia judicial que evalúa la totalidad de las pruebas que ya se practicaron y se tuvo la oportunidad de controvertir durante la investigación, eso significa que la discusión frente a los hechos se da en la investigación y el juicio queda casi que relegado en los sistemas inquisitivos para una discusión sobre el derecho. Y como la misma persona es la que acusa y juzga y dicta la sentencia, difícilmente esa persona va a cambiar de criterio jurídico frente a los hechos que él mismo investigó y calificó en la acusación. Por esa razón, la congruencia en sentido fáctico y jurídico se estatuye como un límite para el juez inquisitivo. En cambio, cuando uno ve las cosas desde la perspectiva acusatoria, llega a la conclusión de que allí la congruencia tiene que ser necesariamente meramente fáctica. ¿Y cuál es la razón? La razón es que en el sistema acusatorio rige un principio de concentración probatoria que implica que durante la investigación simplemente se recaudan potenciales evidencias, pero que no son pruebas hasta que no se lleven a un juicio con posterioridad a la acusación, precisamente con la finalidad de probar los fundamentos de esa acusación, los hechos contenidos en esa acusación. Luego, lo lógico es que en el escenario del juicio, cuando se presenten y se discutan esas pruebas, haya modificaciones resultado del debate que incidan en los hechos contenidos en la acusación y, por supuesto, terminen impactando la calificación jurídica del delito. Se acusó por una tentativa de homicidio, pero al llevar las pruebas al juicio, el fiscal se quedó corto en la prueba que demuestra la intención de matar. Sin embargo, logró probar la causación del daño a esa persona. Entonces, en últimas, lo que logró demostrar fue unas lesiones personales y habría falta de correspondencia en sentido jurídico porque se va a condenar por unas lesiones personales, que es un delito distinto de aquel por cual se acusó. Eso en términos acusatorios no importa, porque lo que importa es la congruencia fáctica, es decir, que los hechos anunciados en la acusación, tal y como fueron narrados, la causación de la muerte de A por parte de B en las circunstancias de modo y tiempo y lugar que se narran a continuación, le produjeron unas lesiones a fulano de tal. Entonces miren que se respeta la congruencia fáctica y hay simplemente una divergencia en cuanto a la calificación jurídica que es perfectamente explicable en este caso, como quiera que las pruebas se practicaron fue durante el juicio. Pero además la acusación acusatoria no es una providencia judicial, es un mero acto de postulación. Es lo que los romanos denominaban allá en ese procedimiento la inscriptio, y la inscriptio era precisamente el momento en el cual se radicaba el libelo, que contenía la procuratio, que era básicamente la demanda de acusación. Ese documento que se entregaba en el derecho romano era la base para la discusión durante el proceso y de allí no se podía salir el juez. Y es que los romanos, como ocurre en la mayoría de instituciones jurídicas, y quizá en eso los penalistas somos los más ajenos a reconocerlo, los romanos ya habían planteado soluciones para todos estos problemas jurídicos. Los romanos plantearon el problema en los siguientes términos. Partían de una máxima inquebrantable, según la cual el juez no se podía salir del libelo, de la demanda. Segundo, el juez no puede fallar ni más acá, ni más allá, ni por fuera de la demanda. El juez tiene que atenerse a lo probado por las partes. ¿Qué es eso si no es el principio de congruencia en términos de congruencia fáctica? Y tenían otra máxima que decía, al juez le corresponde decir el derecho. Esa máxima, conforme a la cual era el juez el responsable del derecho y las partes las responsables de probar los hechos, era la que planteaba la tensión frente al principio de congruencia, es decir, frente a la primera máxima.
Si la acusación debe ser respetada por el juez al momento de dictar sentencia y no se puede salir de los hechos contenidos en la acusación, ¿cómo entender que el juez tiene poderes en la sentencia para decir el derecho? Ellos lo entendieron en sentido estricto. Ellos proclamaron siempre una noción de congruencia en sentido fáctico y jurídico. Es decir, poca relevancia le dieron a la segunda máxima en el sentido de que el juez era el encargado de decir el derecho e imponerlo sobre el criterio del acusador. Claro, eso se explica también en el derecho romano de una manera sencilla, y es que apenas el procedimiento inicial, el procedimiento que se denomina formulario, era un procedimiento de estirpe verdaderamente acusatoria. A partir de la aparición de la cognitio extraordinaria en el siglo I y luego hasta el año 349 después de Cristo, rige por regla general ese procedimiento de la cognitio extraordinaria, que había sido diseñado para ser extraordinario, breve y sumario, como ocurrió en el juzgamiento de Jesucristo, pero que después se convirtió en el procedimiento regla general de todos los procesamientos de índole penal. Tercer punto: ¿cómo hemos asimilado nosotros en Colombia ese problema jurídico de la congruencia y de la variación de la calificación jurídica? Y allí voy a remontarme al código del año 38. No voy a ir más atrás porque realmente los estatutos anteriores no se ocupaban del tema, pero adicionalmente porque en la historia procesal penal de Occidente uno lo que encuentra es que el primer código que abandona la tendencia absolutamente inquisitiva es el Código Napoleónico de 1808. Ese código va a ser la base que va a inspirar todas las codificaciones de procedimiento penal futuras en la Europa continental durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Y eso se refleja al comparar la estructura de ese código con el Código Rocco de los italianos de los años 30, que a su vez fue el que inspiró nuestro código del año 38. Por eso encuentra uno que esa estructura de proceso de investigación preliminar, instrucción y juzgamiento, en la cual la instrucción se le entrega a una persona, luego se le corre traslado a la gente del Ministerio Público para que sea él el que solicite o no el auto de proceder, para que sea el juez el que profiera el auto de proceder, es decir, la calificación, la acusación, y ese mismo juez adelante el juzgamiento y dicte la sentencia, es el reflejo de la misma estructura del Código Rocco. Es decir, una estructura puramente inquisitiva. Quien acusa es quien juzga. La prueba que se tiene en cuenta para el fallo es la practicada desde el momento en que comienza la instrucción en la fase de investigación. El auto de proceder es una verdadera providencia judicial, sistema completamente inquisitivo. ¿Qué decía ese código en relación con la imputación fáctica y la imputación jurídica? Ese código del 38 tenía una particularidad: ya exigía una correspondencia fáctica entre acusación y sentencia, es decir, congruencia fáctica. Y en relación con la congruencia jurídica decía lo siguiente: el agente del Ministerio Público, cuando solicite el auto de proceder, es decir, la acusación, debe señalar el delito identificando el capítulo del Código Penal en el cual está contenido. Y el juez, cuando evalúe la solicitud del Ministerio Público para saber si efectivamente dicta o no el auto de proceder, debe señalar el delito con identificación del género que corresponde. Y ese código, como era un código casuista, trae ejemplos en el mismo código, en la ley, y dice, por ejemplo, se hablará de homicidio, lesiones personales, robo, asesinato, pero no se hará referencia, decía textualmente el código, a la especie, ni se identificará la norma especial aplicable al caso. Es decir, que ese código, en últimas, lo que estaba diciendo era que si bien la congruencia era fáctica y jurídica,
era flexible frente a lo segundo, puesto que el juez podía dictar sentencia por un delito distinto siempre y cuando respetara los hechos contenidos en el auto de proceder y siempre y cuando se moviera dentro del mismo género delictivo. ¿Y cuál era el mismo género? Pues bien, si se acusó por asesinato, como se denominaba el homicidio agravado en ese entonces podrá moverse y degradarlo a homicidio simple, o podrá reconocer un homicidio por piedad o un homicidio preterintencional, pero no se podrá salir de allí porque está desconociendo el género. ¿Qué pasaba si el juez encontraba que el delito era de distinto género? Allí no había solución. Luego la carrera que hizo en la jurisprudencia como solución fue la nulidad. Y llegamos al Código del 71. Y el Código del 71 conserva la misma estructura, la estructura del proceso, investigación preliminar, instrucción, juicio, los mismos roles que cumplen los sujetos que allí actúan, es decir, una estructura típicamente acusatoria, y reproduce exactamente las mismas normas en relación con la solicitud que debe elevar el Ministerio Público, qué requisitos debe contener, es decir, identificación del delito con el capítulo correspondiente, y qué requisitos debe tener el auto de proceder, es decir, señalar el género del delito. Luego, las cosas allí no cambiaron para nada. Lo único nuevo es que se consagra por primera vez una causal de casación que va dirigida precisamente a reconocer los casos de incongruencia o falta de consonancia entre la sentencia y la acusación. Y eso llevó a que por vía de casación la Corte se empezara a preocupar más por el tema de la congruencia. Sin embargo, no cambió la tesis, porque el código era rígido en el sentido de que no se podía salir del género contenido en el delito por el cual se había acusado. Para tratar de corregir esa situación viene el Código del 87, el 050 del 87, y el 050 del 87 trata de introducir una fórmula distinta. Primero hay que tener en cuenta que el 050 del 87 sí introduce modificaciones a la estructura del proceso. El 050 del 87 fue el código que por primera vez en Colombia rompió la dicotomía entre acusación y sentencia, y dispuso que en los casos de competencia de los jueces del circuito y de los jueces superiores en ese entonces, que eran los casos de delitos de mayor gravedad, el juez de instrucción instruía, pero quien calificaba ya no iba a ser el juez de conocimiento, sino iba a ser el juez de instrucción, con lo cual se garantizaba al menos que quien fallaba no iba a ser el mismo que había acusado. En los demás delitos de competencia de los jueces penales municipales, el procedimiento seguía siendo típicamente inquisitivo. Entonces ese código da un primer pasito en términos acusatorios al separar la función de acusación respecto de la función de juzgamiento, al menos en esos casos de delitos graves. Teniendo en cuenta ese cambio que se le hizo a la estructura, el legislador dice, bueno, ahora sí va a ser bastante probable que haya casos en los cuales, siendo distinto el juez de aquel que acusó, el juez vaya a discrepar del criterio del acusador, y ese problema tenemos que resolverlo. Y la forma de resolverlo fue incluir una nueva norma por primera vez en el Estatuto de Procedimiento Penal colombiano de variación de la calificación. Sin embargo, esa norma del 050 del 87 tenía las siguientes particularidades. Permitía variar la calificación, primero respetando el título del Código Penal, ya no el capítulo, sino el título, un poquito más de movilidad, porque el título, tal como estaba diseñado ya el Código Penal del 80, estaba dado por bienes jurídicos, no por géneros delictivos. Eso permitía moverse un poquito más en caso de que hubiese discrepancia entre el juez y el fiscal. Sin embargo, si yo me quería salir del título, es decir, consideraba que el delito por el cual debía fallar era un delito que estaba en título distinto dentro del Código Penal de aquel por el cual se había acusado, por ejemplo, yo consideraba que había un peculado cuando realmente se había acusado era por un abuso de confianza, estando en títulos completamente distintos, no se podía acudir al procedimiento de variación de la calificación.
El segundo requisito que traía esa normatividad era que para variar la calificación se necesitaba de pruebas sobrevivientes. Es decir, los casos en los cuales se demostraba que el fiscal, en este caso el juez de instrucción, se había equivocado al adecuar típicamente la conducta, es decir, al correlacionar los hechos con el derecho, la solución debía ser la nulidad, porque la variación de la calificación que le daba la posibilidad al juez de variarla estaba estatuida solamente para los eventos de prueba sobreviniente, es decir, casos en los cuales la prueba que había surgido en el juicio cambiaba la situación respecto del calificatorio inicial. Y en tercer lugar, traía un procedimiento que permitía suspender la audiencia pública para aquellos casos en los que sí se podía variar la calificación, para que se pudieran solicitar nuevas pruebas y controvertir la nueva imputación que había considerado debía modificar el juez. Esa solución, que aparentemente se vio en su momento como un avance, realmente no cambió mucho las cosas, porque seguíamos con las mismas talanqueras. El juez no se podía salir del título correspondiente, si bien ya se podía salir del capítulo, no se podía salir del título correspondiente. Segundo, solo se aplicaba para eventos de prueba sobreviniente, es decir, los casos de error en la calificación no se podían solucionar por esa vía. Y al permitir solo el ejercicio del derecho de defensa frente a la nueva imputación en los casos que permitían variación de la calificación, conducía a pensar que en los demás casos sencillamente no se podría variar porque terminaríamos afectando el derecho de defensa del procesado. Conclusión, todos esos demás casos tenían que ser solucionados nuevamente con la tesis de la nulidad. Y viene el 2700 del 91. Ya estrenando Constitución, el 2700 del 91 va a introducir una modificación importantísima. ¿Cuál es esa modificación? Si bien va a reproducir la misma estructura legal del Código, y si bien va a reemplazar simplemente las funciones que antes tenía el juez de instrucción criminal y se las va a entregar al fiscal, suprime una expresión que hay en una norma que tiene un enorme contenido. Las normas anteriores obligaban a perfeccionar la investigación antes del calificatorio. ¿Qué significaba eso en otras palabras? Pues agote toda la práctica de pruebas en la etapa de investigación, que el juicio es para discutir el derecho, no los hechos. En cambio, en la lógica del 2700 del 91, se debe dictar la acusación cuando se reúne la prueba suficiente para acusar, y en el escenario del juicio se pueden practicar pruebas adicionales para controvertir la acusación. Un nuevo pasito más hacia el sistema acusatorio, privilegiar la práctica de pruebas en el juicio y ya no en la etapa de investigación. Razón para pensar que en esa nueva estructura van a haber más casos en los cuales el juez discrepe del criterio del fiscal. Pero además el 2700 del 91, como ya se creó la Fiscalía General de la Nación, implica que ya no solo los casos del juez de circuito y los casos del juez superior tienen esa estructura mini acusatoria, sino absolutamente todos los casos van por ese procedimiento donde uno es el que acusa y otro es el que juzga. Eso aumenta la probabilidad de divergencia de criterios entre sentenciador y acusador. Sin embargo, el 2700 del 91 no reproduce la norma anterior de variación de la calificación del 050 del 87. Y eso dio lugar a cantidades de tesis. Unos que afirmaban, pues se puede variar, no se necesita norma para variar la calificación, lo importante es que le respeten el derecho de defensa a la persona y le den una nueva oportunidad de pedir pruebas. Otros afirmaron, y fue la tesis que hizo carrera en la Corte Suprema de Justicia, la solución es la nulidad. Si no existe norma que permita variar la calificación jurídica, el único correctivo es invalidar el calificatorio para que se introduzca allí la nueva calificación y se pueda rehacer el juicio conforme a la nueva calificación. Como no se soluciona el problema, entonces viene la Ley 600 del 2000. Y la Ley 600 del 2000 pone en el tapete la discusión y dice: vamos a introducir un procedimiento expreso de variación de la calificación. Vamos a permitirle al juez que varíe la calificación. ¿Y cómo lo hace? Lo hace básicamente introduciendo un procedimiento
en el cual se le permite al fiscal o al juez que, una vez agotadas las pruebas en el juicio, si llegan a la conclusión de que la calificación debe ser distinta a la que se incluyó en la acusación, pues en ese momento se introduzca la variación de la calificación y se dé la oportunidad de pedir nuevas pruebas. ¿En qué casos? En todos no. Solamente en los casos en los cuales se cambie de un delito a otro, se cambie la forma de participación, por ejemplo, de determinador a cómplice o de autor a cómplice, y en los casos en los cuales se supriman circunstancias de atenuación punitiva que mejorarían la punibilidad, es decir, una pena menor, o se agreguen circunstancias de agravación punitiva que igual van a empeorar la situación desde el punto de vista de la pena. Con la variación de la calificación resulte en una mejoría de la situación del procesado, no requieren el trámite de variación de la calificación. Es decir, lo que está diciendo la Ley 600 del 2000 es que la congruencia termina dependiendo de si se respeta o no se respeta cuando se varía la calificación, de cuál es el resultado final para el procesado. Si yo acusé por tentativa de homicidio y lo voy a bajar a lesiones personales, entonces no necesito aplicar el trámite de variación de la calificación, condene por lesiones. Pero si lo que voy a hacer es lo contrario, acusé por lesiones y quiero condenar por tentativa de homicidio, aplico el procedimiento de variación de la calificación. Y luego viene el sistema acusatorio, y con esto termina esa secuencia legislativa. Se implanta el sistema acusatorio en Colombia, un sistema más o menos que contiene los principales elementos acusatorios: separación de funciones de acusación y juzgamiento, uno es quien acusa, otro es quien juzga. El escenario verdadero del debate procesal es el juicio, las pruebas se van a practicar en el juicio, principio de concentración, igualdad de las partes en la controversia probatoria, etcétera, etcétera, lo que ustedes ya conocen. Y ese procedimiento se lleva a una estructura legal, que es la que tenemos en la Ley 906 del 2004, conforme a la cual hay una investigación preliminar que termina con una imputación o un archivo de las diligencias, y luego viene la acusación y luego viene el juicio. Cuando uno revisa ese código se encuentran las siguientes particularidades. En mi criterio, de manera indudable y contrario a lo que ha pensado durante estos años la Corte Suprema de Justicia, lo que allí se consagra es el principio de congruencia estrictamente fáctica. ¿Y cuál es la razón? En primer lugar, porque es un sistema acusatorio. Y ya vimos que en el sistema acusatorio, por sus elementos estructurantes, la noción de congruencia compatible es aquella que exige correlación fáctica entre acusación y sentencia. Pero en segundo lugar, porque cuando uno lee el código llega a esa conclusión. Miren ustedes, cuando uno mira las normas que señalan los requisitos del escrito de acusación, en ninguna parte se hace referencia a la calificación jurídica. Miren que todos los estatutos anteriores hablaban o bien de calificación con identificación del género, identificación del delito con señalamiento del capítulo y el título correspondiente, calificación jurídica provisional. Aquí no. Aquí el escrito de acusación ni siquiera hace referencia a la calificación jurídica del delito. ¿Por qué se exige de todas maneras hacer referencia, aun cuando la ley no lo diga, a una calificación jurídica? Porque es necesario fijar la competencia del juez por el factor objetivo, primero que todo. Si no, no sabemos a cuál juez le va a corresponder el conocimiento del asunto, si no tenemos idea de cuál es el delito imputado. Pero en segundo lugar, porque recuerden que el procesado, allá desde el acto de imputación, en el cual tampoco se exige como requisito formal la calificación jurídica, también hay que informarle la calificación jurídica, porque a partir de ese momento el procesado puede aceptar los cargos. Y si no sabe cuál es el delito, pues cómo va a aceptar los cargos si no sabe cuál es la pena que le van a imponer. Entonces, por esas dos potísimas razones, aun cuando la ley no lo establece como un requisito sustancial de la acusación, se acostumbra y es necesario, por razones de garantía de defensa y por razones de competencia, hacer referencia a la calificación jurídica.
Pero eso no significa que esa referencia haga parte del principio de congruencia. Eso es una cosa completamente distinta. Y si uno sigue el recorrido en las normas que desarrollan todo el proceso en la etapa del juicio, por primera vez se viene uno a encontrar la exigencia de tipificar el comportamiento, especificando el delito en el alegato que le corresponde formular al juez al momento de alegar de conclusión después de practicadas las pruebas. Es decir, que el código, como está estructurado, solo le exige al fiscal fijar su postura en cuanto a cuál es el delito que corresponde a esos hechos después de que se practican las pruebas, como corresponde en un sistema acusatorio. Ahora, no existen normas que permitan variar la calificación, claro, tampoco existen normas que lo impidan. Eso ha llevado a la Corte Suprema de Justicia a desarrollar una tesis más o menos pacífica al interior de la Corte Suprema de Justicia en el siguiente sentido. Ha entendido la Corte Suprema que en efecto se puede variar la calificación, pero insiste la Corte en que la congruencia que existe en Colombia es fáctica y jurídica. Y en ese sentido entonces se entiende que los vicios que afectan la congruencia afectan la estructura del proceso y no las garantías como en efecto corresponde. Hemos demostrado acá que las variaciones de la calificación que terminen incidiendo en la defensa del procesado son eso, un vicio de garantía que afecta a la defensa, no la estructura del proceso, siempre y cuando se respete la congruencia fáctica, siempre y cuando los hechos contenidos en la sentencia sean los mismos contenidos en la acusación. En segundo lugar, la tesis de la Corte me parece equivocada por lo siguiente. Dice, se puede variar la calificación por parte del juez sin necesidad de procedimiento previo que le garantice la posibilidad de pedir nuevas pruebas, a condición de que el delito por el cual se va a variar la calificación inicial represente una consecuencia punitiva mejor para el procesado, es decir, le mejore su situación. En nuestro ejemplo, si fue acusado por peculado, el juez podrá fallar por abuso de confianza. Si fue acusado por tentativa de homicidio, el juez podrá fallar por lesiones personales. Lo que no puede hacer es lo contrario, porque estaría empeorando la situación del procesado. Resulta que esa tesis, que tenía como referente allá la ley 600, estaba edificada para un procedimiento de corte inquisitivo. Tanto así que no se reprodujo en el Código de Procedimiento Penal que desarrolló el sistema acusatorio. Y pienso yo que se hizo con razón. Luego no se puede tener ese referente normativo. ¿Y por qué pienso que se hizo con razón? Porque el ejercicio del derecho de defensa no depende de cuál sea el resultado al final en la sentencia. Yo no puedo afirmar que los delitos en los cuales el juez terminó sustituyendo la calificación jurídica por un delito que tiene menor pena no requieren derecho de defensa, pero en cambio en los casos en los cuales se agrava la situación de la persona, allí sí hay que garantizar la defensa. No, la defensa es para todos, con independencia del resultado. Y un problema adicional que plantea la tesis de la Corte. La tesis de la Corte en última lo que está haciendo es lo que le hizo el Libertador a Santander. La tesis de la Corte lo que está diciendo es, tranquilo que como lo condenamos por un delito menor al que lo habíamos acusado, usted salió favorecido. Resulta que en Colombia, hoy por hoy, recuerden que uno puede aceptar cargos y recibir una diminuente punitiva dependiendo de la etapa procesal en la cual se aceptan los cargos. Eso significa, en nuestro ejemplo, que al señor que le dijeron, denos las gracias porque de todas maneras lo condenamos pero por un delito menor, nunca le dieron la oportunidad de aceptar los cargos por ese delito menor. Es decir, que si el fiscal le infló los cargos, lo que era inicialmente unas lesiones, y lo acusó por tentativa, y el juez en un acto de gracia como el del Libertador lo condenó por lesiones personales, ese señor nunca tuvo la oportunidad de haber aceptado los cargos al inicio del proceso por lesiones personales y haberse beneficiado de la rebaja
de ley para esas lesiones personales. Eso, por supuesto, cambia completamente la estrategia defensiva. Y cambia la estrategia defensiva porque cuando uno se sienta con un cliente, y los que son abogados litigantes aquí me darán la razón, el cliente no le pide a uno que le saque el libro del doctor Jaime Bernal para preguntarle y explicarle cómo es la congruencia, cómo fue en los romanos y eso. El cliente lo que le dice es cuál es la situación si me condenan por este delito o cuál es la situación si me condenan por este otro. ¿Y qué pasa si yo me acojo a aceptar los cargos? ¿Me rebajan la pena o no? Y eso implica que puedo salir, quedo en libertad. ¿Cuánta pena me tocaría cumplir? A él no le interesan estas disertaciones que estamos haciendo aquí el día de hoy. Luego, en la estrategia de defensa material del propio procesado, claro que incide la posibilidad de haber conocido en tiempo cuál era la calificación jurídica que correspondía. Por todas estas razones discrepo por completo del criterio de la Corte Suprema de Justicia y he planteado una nueva solución que quiero exponer el día de hoy de manera muy corta y que he denominado la calificación múltiple o la imputación jurídica alternativa. Básicamente, ¿en qué consiste? Conforme ese recorrido de la estructura del Código de Procedimiento Penal actual que les señalé atrás, pienso yo que nada impide que el fiscal pueda calificar la conducta con varias calificaciones jurídicas alternativas, señalando unas como principales y otras como subsidiarias en caso de que no se prueben las principales. Eso respetaría el principio de congruencia porque ya hemos demostrado que la congruencia es fáctica. Luego, el hecho de que haya varias calificaciones para nada incide en la congruencia. En segundo lugar, eso le permitiría al procesado solicitar pruebas por las múltiples calificaciones contenidas en la acusación, lo que no puede hacer hoy en día. Hoy en día a él le van a hacer el análisis de conducencia, pertinencia y necesidad de la prueba respecto de la única calificación contenida en la acusación. Él nos puede pedir pruebas por si eventualmente le cambian la calificación a otro delito. Con esta postura, él podría pedir las pruebas relacionadas con las distintas calificaciones posibles. Y ello implicaría que aquella norma que obliga al fiscal para que fije su postura en cuanto a la calificación jurídica que él cree es el resultado de la prueba que se aportó en el juzgamiento, sea compatible con esa estructura, porque solo en ese momento, después de todo el debate probatorio, obligamos al fiscal a tomar posturas sobre una calificación jurídica posible. ¿Eso constituiría atadura para el juez? En mi criterio no. En mi criterio no, porque él respetaría la congruencia en sentido fáctico. Y él puede discrepar de ese criterio, independientemente de que el delito sea más grave o menos grave de aquel que fue imputado, que es otra diferencia que me parece no tiene ningún fundamento, como lo expuse cuando me referí a la tesis de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y por qué podría el juez apartarse incluso de la última calificación planteada por el fiscal en el alegato conclusivo? Porque él tiene que respetar la congruencia fáctica, pero además porque en este evento, a diferencia de todas las tesis anteriores desde el año 38 hasta el año 2000, aquí sí se le respetó el derecho de defensa al procesado, porque él tuvo la oportunidad de defenderse y controvertir las pruebas sobre cualquier calificación posible de las que estaban contenidas en la acusación. Eso le permite finalmente también al procesado tener la posibilidad de aceptar cargos no solo por la calificación principal, sino también por alguna de las accesorias. En nuestro ejemplo, tentativa de homicidio. Él puede que no esté de acuerdo con aceptar los cargos por la tentativa de homicidio, pero sí lo estaría en caso de que la acusación fuese por lesiones personales. ¿Por qué? Porque al aplicarle la deducción o descuento por aceptar los cargos, se hace acreedor a una condena de ejecución condicional y se va para la casa. Esas son las cuentas que hacen los procesados. Entonces, si no le damos la posibilidad de aceptar los cargos por esas lesiones personales desde la calificación, le estamos quitando la posibilidad de esa rebaja.
Si se acepta mi tesis de la calificación múltiple, él anunciaría en ese momento su intención de aceptar las lesiones personales, claro, fáctica y jurídicamente entendidas. ¿Qué significaría eso? Que el debate del juicio ya no es para cuestionar si él le causó el daño a otra persona, eso él ya lo aceptó cuando aceptó las lesiones personales. El escenario del juicio en el cual se va a debatir es simplemente para debatir la diferencia entre las lesiones y el homicidio en este caso, que no se ha aceptado. Es decir, en otras palabras, en ese juicio lo que vamos a debatir es si había intención de matar o no. Y como al procesado se le anunció desde la calificación inicial que eso podía ser o tentativa de homicidio o lesiones, él va a poder pedir pruebas tendientes a demostrar la no intención de matar. ¿Qué pasa si no logra desvirtuar la intención de matar? Pues que lo van a condenar por un delito distinto al imputado, como delito más grave, pero se va a respetar tanto la congruencia fáctica como el derecho de defensa, porque a él desde un comienzo se le dijo, si esto no es homicidio, si no es tentativa de homicidio, es lesiones personales, defiéndase de los dos, señor, y pida pruebas con respecto a los dos. En ese escenario, me parece a mí, se logra una solución más coherente, más compatible con el sistema acusatorio y más respetuosa de las garantías fundamentales del procesado, que además deja salvo el principio de igualdad y acaba con esa distinción odiosa en la que el resultado es el que termina decidiendo si se justifica o no el ejercicio del derecho de defensa. En esos términos dejo planteada mi postura, con la seguridad de que no finalizará aquí el debate. Es una postura más que quiero presentar a consideración de los académicos y la gente interesada en estos temas, para que sea discutida y con el simple ánimo de enriquecer un poco más el debate. No puedo terminar sin dar gracias de nuevo a la academia por haber confiado en mí en este acto de designación, y por supuesto a todos ustedes por la gentileza y la generosidad de haber dedicado una parte de su tiempo a oír esta exposición. Muchas gracias. Más a una crítica de nuestros procedimientos penales. El doctor Bassani, como persona suficientemente informada respecto de la área de su especialización jurídica, es una persona de larga trayectoria jurídica, como que es persona que luego de su grado en la Universidad Externado de Colombia realizó estudios de posgrado en Derecho Penal y Criminología en la misma universidad, y luego estudios de posgrado en Derecho Procesal Penal como profesor investigador becario en la Universidad degli Studi di Roma, y actualmente es candidato a doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Él se ha desempeñado en su trayectoria profesional como asesor penal de varios ministros de Justicia y del Derecho, y como procurador para asuntos constitucionales y disciplinarios en la Procuraduría General de la Nación. Ha participado en varias comisiones redactoras de reforma a los códigos de procedimiento penal, Código Disciplinario y Código Único Nacional de Policía, y actualmente es abogado litigante, director de la firma Bassani Montoya Abogados. Cuenta con más de 24 años de actividad docente y además en la actualidad es profesor ordinario de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, en donde tiene a su cargo la cátedra de Derecho Procesal Penal y varias asignaturas de los programas de posgrado de Derecho Penal y de Derecho Disciplinario. Fíjense que su posición crítica frente a áreas importantísimas del derecho demuestran como un investigador, alguien que ha venido trabajando en el tema desde hace muchísimos años, más de 24 años de carrera docente, donde está permanentemente revisando los diferentes puntos de vista de las teorías del derecho
y viene él a buscar siempre la mejor forma de administrar justicia. La forma como él se ha referido a la congruencia en la teoría del derecho y las diferencias que existen entre la acusación y el fallo, nos hizo entender mucho mejor a los que no somos penalistas, específicamente dentro de los ejemplos, los 3 ejemplos clásicos históricos de cual se valió para ilustrar justamente su disertación. A mí me llama mucho la atención la congruencia y la validación de la calificación jurídica, y también la forma como él considera que para apartarse de la actual forma como la Corte Suprema de Justicia está manejando esta temática, él propone una calificación múltiple donde puede haber entonces aspectos principales y aspectos subsidiarios, siempre respetando al principio de la congruencia. Eso es un presupuesto que el doctor Bassani está presentando y que creo que va a ser muy grata su presencia acá, además de lo que lo es por el simple hecho de ser un distinguido profesional, sino por el debate que va a encender aquí la academia respecto de esta área del derecho y de esta posición donde busca que el procesado tenga de todos modos una oportunidad de aceptar cargos para mejorar el derecho de defensa. Entonces fíjense, lo que estamos haciendo nosotros en este instante del país es buscar la mejora de las instituciones, y el doctor Bassani está ejerciendo y está haciendo un planteamiento para buscar una mejor forma de administrar justicia y desde luego para darle mejores garantías al procesado. De modo que congratulaciones, doctor Bassani, por la forma como usted nos pone a pensar acá en la Academia de Jurisprudencia, esta que es su casa, que lo recibe con especial afecto, consideración y admiración. Bassani Montoya, si a sabiendas de la responsabilidad que asume con el juramento, ¿jura usted cumplir bien y fielmente con los deberes que tiene para con la Academia Colombiana de Jurisprudencia, de sus estatutos y reglamentos? Sí, juro. Si así fuere, que la Academia lo premie, y si no, que ella y su conciencia se lo demanden. Bienvenido, doctor Bassani. Ello me permite entonces dar lectura al siguiente documento. Academia Colombiana de Jurisprudencia. El señor doctor Darío Bassani Montoya ha sido inscrito en esta corporación como miembro correspondiente en atención a los méritos y demás circunstancias que concurren en él, y para que conste se les pide el presente diploma en Bogotá a 8 de septiembre de 2016, el presidente, el secretario, el vicepresidente y el secretario. Con verdadera complacencia hago entrega de ese diploma, de esa certificación, que le dan usted ingreso a esta centenaria institución donde la libertad jurídica va a ser mucho más ampliada con la expresión de su pensamiento. Muchas gracias, presidente. Quiero rogarle a su esposa, doña Erika Dulcey, que tenga la bondad de colocarle la insignia de miembro correspondiente en la solapa, así como también el distintivo de solapa. Y le ruego al primer vicepresidente que tenga la bondad de entregarle al nuevo académico los estatutos de la corporación. Estos son los que son propios del vicepresidente. Gracias.